Muy buenas a todos, familia de Tenías que haber tirado. Bienvenidos a un vídeo muy especial. El Celta vuelve a una eliminatoria europea 9 años después y con toda la ilusión os lo vamos a contar desde aquí, desde Salónica, en Tenías que haber tirado. Bueno, familia, quinto viaje, quinto destino ya visitado por Tenías que haber tirado en esta UEFA Europa League. Nos encontramos, como no podía ser de otra forma, en Salónica, ciudad de 300.000 habitantes, segunda más importante de todo Grecia, solo por detrás de Atenas. Es una ciudad muy especial, que es además la capital de Macedonia Central, no confundir con Macedonia del Norte, que eso sí es el país vecino. Macedonia Central simplemente es la región a la que pertenece Salónica. Una ciudad muy especial por tres motivos que os voy a nombrar a continuación. El primero de ellos es que es una ciudad muy joven, a pesar de estar fundada en el 315 a.C. y esta frase tan extraña tiene dos razonamientos. El primero de ellos es que allá por 1917 un gran incendio se fulminó 2/3 partes de la ciudad, dejando 9.500 edificios derruidos, que por aquel entonces eran principalmente construidos de madera, y dejando a 70.000 habitantes sin población. Por lo tanto, la mayoría de edificios que veis a mis espaldas tuvieron que ser completamente reconstruidos, lo cual cambió la ciudad por completo. Y el segundo motivo por el cual es una ciudad muy joven es que con solo 300.000 habitantes, a falta de una, tiene dos universidades y es además Salónica la ciudad Erasmus de Grecia por excelencia, por lo que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siempre hay algo que hacer en Salónica. El segundo motivo por el cual esta es una ciudad tan importante y tan espectacular es el paisajístico. Lo que veis a mi espalda es el mar Egeo, concretamente el Golfo Tármico, y pues es uno de los puertos principales de Grecia, el que tiene Salónica, y al fondo, lo más llamativo, es ese pico nevado que es el Monte Olimpo, que en la mitología griega era el hogar tanto de Zeus como de Poseidón, dos de los míticos dioses griegos, eran 12 si no recuerdo mal. Y para terminar, el tercer motivo por el cual estamos ante una ciudad tan espectacular es que es una ciudad que posee 15 tesoros de la UNESCO, 15 monumentos protegidos por la UNESCO, y por ejemplo el primero de ellos es en el que estamos ahora mismo grabando esta intro, que es el Heptapyrgion, que básicamente es una muralla en la que históricamente se fueron peleando pues tanto los persas como los romanos, como los otomanos, como los griegos, por hacerse con el control de la ciudad. A mis espaldas nos encontramos con el santuario más importante y reconocible de esta ciudad de Salónica, como es la iglesia de San Demetrio, dedicada al patrón de la ciudad y, ojo al dato, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 1988. Además, este histórico santuario fue construido sobre unas antiguas termas romanas donde San Demetrio fue martirizado en el año 303 después de Cristo. En la actualidad, la basílica es un ejemplo excepcional de arquitectura bizantina, donde destaca la visita a la Gran Cripta. Continuando con nuestro paseo por Salónica, en lo que podría parecer una calle cualquiera, nos encontramos con el yacimiento arqueológico más importante de toda la ciudad, este Foro Romano, o también conocido como Ágora Antigua. Data del siglo II después de Cristo y data también de cuando los romanos establecieron aquí uno de los puntos más importantes en Salónica de la Vía Egnatia. ¿Qué era la Vía Egnatia? La calzada romana que comunicaba todos los territorios del imperio desde el punto más al oeste hasta el punto más al este. Y en ese enclave era muy importante este Foro Romano de Salónica, porque era un centro cultural, como podemos observar con ese teatro que permanece en bastante buen estado de conservación. También era un centro administrativo, aún vemos algunos restos de los edificios administrativos, y sobre todo era muy importante por la circulación de mercancías. Esto que vemos aquí, que ahora mismo es una explanada verde, era un edificio de 2 plantas que se usaba en aquella época pues como lo que hoy en día sería un centro comercial. Hay que mencionar también que por debajo tiene vías subterráneas, lo cual nos hace pensar, ¿no?, la capacidad que ya por aquel entonces tenían los romanos a nivel arquitectónico y también de ingeniería civil. Y me diréis, Lucas, ¿y por qué está tan mal conservado, no? Dentro de lo que cabe, hay cosas que están bien, pero también hay otras que tienen
bastante peor pinta? Pues porque después de los romanos llegaron los otomanos y edificaron por encima, y no fueron los griegos hasta 1960 que quisieron tirar los edificios antiguos de los otomanos y construir aquí pues edificios modernos como los que hay alrededor, que se encontraron pues con este yacimiento arqueológico de los romanos, y ya por aquel entonces había la conciencia social y colectiva pues de cuidar este tipo de descubrimientos para saber de dónde venimos y sobre todo saber hacia dónde vamos. Con 34 metros de altura y ráfagas de viento que superan los 120 km/h, nos encontramos en el monumento más importante de esta ciudad de Salónica. Nos encontramos en la Torre Blanca, construida en el 1535 por los otomanos para hacer el gran fuerte de la ciudad y sobre todo una cárcel en la que hubo una gran purga de prisioneros que hizo que se denominase la Torre Roja, más conocida como la Torre Sangrienta. Sobre su nombre actual hay dos versiones, la más romanticona, que dicta del 1890, en la que un prisionero pidió la libertad a cambio de pintarla de blanco. Después otra más oficiosa, que si queréis os la creéis, y es que tras la invasión griega la pintaron ellos mismos de blanco, y de ahí el nombre de esta torre. Y siguiendo con las cositas que nos regala Salónica, estamos ahora mismo en la plaza principal, en la plaza más importante, que a mi juicio no es gran cosa a nivel visual, a nivel arquitectónico, pero sí que tiene un detalle, y es su nombre, la Plaza de Aristóteles, y como no podía dejar solo su nombre, también tiene un recuerdo aquí Salónica hacia el filósofo griego, junto con Platón, uno de los principales padres de la filosofía occidental. Hay que decir que no es originario de Salónica, sino de Estagira, que es una pequeña población también de la misma región, de Macedonia Central, de donde es capital Salónica. Tiene una frase que no he buscado en Google, que Lucas Peteiro tiene muchísimo conocimiento, Aristóteles, que es: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Y yo aquí Aristóteles, que por cierto, veis por aquí, mirad qué dedo gordo se gasta, creo que está pensado para, no sé, pero es un dedo gordo bastante imponente. Aristóteles, mientras le acaricio yo aquí los pies, Aristóteles, le voy a decir una frase de mi filósofo favorito, que es Prexton. Sé que volveremos y no volverá a pasar. Recuerda, solo tienes que tirar. Aristóteles, apúntatela, que esta no la escribiste. Y tras conocer los lugares más emblemáticos de esta ciudad de Salónica, no nos podíamos ir de aquí sin probar su gastronomía, y nos encontramos en uno de los sitios más conocidos de la ciudad, que es la Taberna Rouga. Aquí es mítico, para probar la comida típica, visitar estas tabernas que están por toda la ciudad a precios asequibles y para probar los distintos platos griegos. Moussaka, venimos con expectativas, esperemos que la haya, y esta es una de las más conocidas de la ciudad. Nos han dicho que se come muy bien y sobre todo barato, así que vamos a probarla. Familia, pues ya estamos sentados en el restaurante que hemos elegido para probar la gastronomía no griega, sino salónica. Estamos, claro, es que gentilicio de Salónica. La comida Saloniki. Saloniki, claro, comida Saloniki. Y ya tenemos aquí los dos primeros platos de 5 que hemos pedido, Marcos Piedras. ¿Qué tenemos por aquí? Si no me equivoco, me habías dicho algo de berenjena rellena, ¿no? Típico de Grecia, ¿o no? Esto es berenjena, esto es calabacín. Estos son bolas de calabacín, ojo, ¿vale? Que las hacen como una especie de masita, como si fuera una especie de croqueta, y te las traen acompañado de una salsita de queso feta y con ajo, y también con algo de perejil fresco, como veis aquí. Y esto son pues como fingers de pollo, pero en vez de pollo, de berenjena, y lo mismo, con más o menos la misma salsita y los mismos acondicionamientos. Fitness, todo fitness, todo verdura. Y por delante sí que ya viene algo menos fitness, que va a ser unas... Tenemos albóndigas típicas de Salónica, que ahora las enseñaremos también. Unos calamares, que esto es una ciudad portuaria, el pescado debería ser bueno, no es como irte a Belgrado a comer pescado, que eso es jugarse la vida. Y una carne de res, que creo que viene con salsa de tomate, con pan también de pipa, si no me equivoco, de pita, sí. Y con cuadraditos de queso feta. Queso feta, correcto. Ahora y lo enseñaremos. También una, evidentemente, moussaka. Ahora cuando vayan llegando os lo vamos enseñando, y también os vamos dando la review.
Vamos con la segunda Second ronda. round. Ya han pasado los entrantes, vamos con los principales. Ya se divirtieron los niños y ahora le toca a los mayores. Tenemos por aquí unas no, esto es… Sí, albóndigas. No, esta es la carne estofada. Esto es carne estofada con pan de pita, con queso feta, todo así hecho en la pota al estilo lo que haría la abuela en casa, básicamente, la abuela griega, la cual no tengo, entonces no sé cómo lo hará. Esto es una musaca, que es como una especie de lasaña de berenjena, la cual ya hemos abierto para que aire, porque si no esto venía caliente, no, lo de después. ¿Qué más, Marcos Piedras? ¿Qué tenemos por aquí? Las albóndigas típicas, que hombre, más que una albóndiga, a mí me parece una croqueta. Había de dos tipos, la albóndiga de Salónica, la albóndiga griega, pedimos la de Salónica, sí. Pero bueno, tiene pinta más de croqueta que de albóndiga. Es textura de albóndiga, forma de croqueta, sí. Esto que hay por aquí es paprika, unas patatitas para acompañar. Paprika está muy bien. Paprika bien, sí señor. Y por último, unos calamares a la Salónica, ¿no? Sí, también había el formato griego, a la plancha, nosotros todos Salónica. Son, para analizarlo un poquito, con una salsa que hacen ellos, también así estilo estofadito todo junto, no lo rebozan ni nada y va con verduritas, con tomate, con… creo que hay pimiento por ahí también, un poquito de perejil y nada, a gozar y luego os decimos qué tal estaba. Marcos Piedras. Un postre. No lo hemos ni pedido. No, invita a la casa. Por lo visto invita a la casa. No sé si es que hemos sobrepasado una cantidad de facturación o algo. No, habéis visto lo que hemos comido. O sea, hemos bebido agua. No sé, la cuenta nos irá por encima de los 60, 70 euros y hemos comido 4, o sea que bastante bien. Y nos han traído, nos han dicho, no sé cómo explicaroslo, es un postre típico de la casa. Una milhoja. Milhoja de crema. Una milhoja de toda la vida, de Dios. Cosa que yo agradezco porque me encantan las milhojas, Marcos Piedras. Yo es que no soy de dulce, de crema no mucho, soy de nata. No, pero el crujentito, tal… Hombre, yo prefiero el chocolate, yo prefiero… La crema por encima de la nata para mí. La crema por encima de la nata, un poquito de azúcar. Una milhoja, en griego, nos dijo el camarero, no lo buscáis en Google porque es inenarrable, es impronunciable lo que nos dijo el muchacho. Venga. Bueno familia, tras turismo y comer, ya estamos en el Tumba Stadium, el escenario principal del partido que va a enfrentar al PAOK y al Celta de Vigo en estos 16avos de final de la UEFA Europa League. El campo que tenéis a mis espaldas es uno de los campos más temidos del fútbol europeo, con una capacidad de más de 29.000 espectadores. Como detalle curioso, no pierde aquí el conjunto griego desde hace más de un año. La última derrota data de los 16avos de final de la UEFA Europa League, como la ronda que vamos a disputar en la tarde de hoy, y aquella derrota llegó contra el Steaua de Bucarest 1-2. Hoy el equipo de Giraldez tiene una misión: irse con un buen resultado para Vigo y romper un año después la racha del PAOK. Y antes de entrar al Tumba Stadium para narraros el partido, tenemos que enseñaros este pequeño altar que está en una de las puertas de entrada de la afición local, que tiene como motivo un reciente trágico accidente en el que 7 aficionados del PAOK fallecieron en carretera yendo a animar a su equipo. Concretamente, iban en la última jornada de esta fase regular de la UEFA Europa League a Lyon. Iban 10 aficionados en una furgoneta desde Rumanía hasta Lyon y en su camino hacia la ciudad francesa se chocaron frontalmente contra un camión, iban en un minibús, chocaron contra un camión. Tenéis el vídeo en internet si queréis verlo, nosotros no vamos a pincharlo por motivos obvios y pues fue muy trágico el accidente en el que 6 de los 7 fallecidos fallecieron en el mismo impacto. El séptimo de ellos lo hizo de camino al hospital. Solo 3 supervivientes hubo en ese choque, en ese accidente de tráfico. Y además de las velas tenemos aquí pues el respeto también de las aficiones visitantes. Tenemos evidentemente muchas bufandas del PAOK, pero también por ejemplo el Celta ya a nivel institucional ha dejado su bufanda. Vemos por aquí también alguna bufanda, por ejemplo esta del Pafos. El eterno rival, el Aris de Salónica, también ha dejado su bufanda. Y por ejemplo el equipo de Rafa Benítez, el Panathinaikos, también ha dejado aquí su bufanda en este homenaje a los aficionados del fútbol. Ya estamos dentro del Tumba Stadium para vivir esta ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League entre el PAOK y el Celta de Vigo. Esta es la zona habilitada para la prensa para poder cubrir esta ida de 16avos de final y ya tenemos las alineaciones, familia. Claudio Giraldez repite el tridente de atacantes que se enfrentó al PAOK en la fase liguera en Balaídos. En aquel entonces venció 3-1 el Celta. En la izquierda Williot, en la derecha no debería ser noticia, pero Yago Aspas vuelve a la titularidad desde la llegada de Fer López. Aún no lo había sido y Borja Iglesias será el delantero titular.
Momento emotivo, aplaude ahora mismo el fondo de ultras del PAOK a Mariano Mourinho, que va con un ramo de flores, y también va Iván Villar a dejar en memoria a los 7 fallecidos en aquel accidente aficionados del PAOK que iban en la última jornada de la fase regular. Número 6, Milán Sportiva, con el número 6. ¡Ay, cuidado! El taconcito de Miguel Román. Yago. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del rey! ¡Del líder! ¡Del mejor jugador de la historia del Celta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Yago! ¡Rey! ¡Aspas! Mira que está solo Pereira, pero el pase de Miguel Román es sublime para Sueber. Sueber para Yago, está en el segundo palo, solo Borja, el balón, Sueber. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Fútbol! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Que hay niños mirando! ¡Que estamos en horario de tarde! ¡Miguel Román! Los celtistas a agradecer ese apoyo, bota y bota a la grada visitante del Tumbas Stadium. Familia, pues hasta aquí el videoblog y nos hemos apropiado del plató de la tele griega. O sea, fijaos, buen aquí setup, dan ganas de llevársele la cartulina, pero no, porque igual pasan de ronda en varios, es que no y la vuelven a necesitar. Marcos Piedras, qué viaje, macho. Qué viaje más completo y qué bien va a terminar con esta victoria 1-2 del Celta en 16avos de final de la UEFA Europa League. Ha podido ser un resultado un poco más amplio, pero nos da una ventaja mayúscula para el partido del próximo jueves en casa con nuestra gente. Hoy el Tumbas Stadium ha sido una auténtica caldera, pero Balaidos también lo va a ser el jueves. Y a soñar, Peteiro, con que, nada, en una semanita estemos celebrando en nuestra casa un pase a octavos de final. Sí, señor. Cuestión de una semanita estará ahí ya marcado en el calendario y veremos si después Lyon o Aston Villa. Pero primero hay que centrarse en el jueves, aunque... Exacto, PAOK y después PAOK. Aunque yo ya sé de alguno que estará ya con Airbnb, con el Booking, mirando hoteles con cancelación en según qué fechas señaladas. Marcos Piedras, te iba a decir palabra clave, pero la voy a poner yo. Todo tuyo. Me acabo de dar cuenta que en este vídeo no nos hemos comido ni un gyros, pero que sepa la gente, los miembros lo sabrán, que nos hemos puesto hasta arriba de gyros. Hemos enseñado gastronomía y tal, pero en este restaurante justo no tenían gyros, pero que nos hemos puesto hasta arriba. O sea que palabra clave, ya lo fue creo que en la previa o en el videoanálisis del martes pasado, gyros que son criminales, están buenísimos. Además, debajo de nuestro Airbnb teníamos los mejores de la ciudad. Objetivo para este vídeo, Marcos Piedras. Muchísimos likes porque es el primer vlog europeo que se sube apenas ni siquiera 24 horas después del partido, así que darle muchísimo apoyo. No vamos a dormir esta noche seguramente para que lo podáis ver mañana, justo cuando nosotros ya no estaremos volviendo para Vigo, que hay que hacer también una radio del Celta Fortuna. Sí, así que petarlo likes, no os voy a poner un objetivo, yo cumplo en que lo vais a hacer bien. Amigos, gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Gracias por estar ahí. Chao. Adiós. Una gran metedura y mira. Ataca. Dios, qué sensual, Marcos Piedras. Toma ahí. ¿Qué tal? ¿Bien? Está bueno.